Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, estamos transmitiendo ya en vivo y en directo desde nuestros estudios, en las alturas, en el centro de Chicago, desde el corazón del medio oeste de Estados Unidos para el mundo. Y nuestro compromiso es hablarle. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Hoy, hasta de Juan Gabriel. Fíjese nada más cómo son las cosas. Hasta de Juan Gabriel le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera y luego se quejan los colegas de los medios tradicionales, los colegas de La Fuente, de las críticas en redes sociales. Carambas, ese es el nivel. Ya vamos a platicar desde nuestra perspectiva lo que ocurre en la mañanera el día de hoy. Una mañanera bastante movidita, bastante cargada, con muchas declaraciones chonchas, sabrosas, para desmenuzar del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le tira con todo a chayoteros y conservadores. Dice que a él no se le da lo del odio, pero de que son hipócritas y que se dan baños de pureza, eso que ni qué. Bueno, para las momias, mezquinos, chafas, para todos, creo que el mensaje es claro nuevamente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy, híjole, hasta me froto las manos. Le pido que tenga cuidado con el café, con lo que esté comiendo para que no lo vaya a escupir, porque le prometo que va a sacar chispas el programa. En exclusiva nos vamos a enlazar con el periodista, con el reportero independiente Julio Serroa. El hombre responsable de destapar las irregularidades con las propiedades de la gaviota en Estados Unidos. El hombre responsable de destapar la lujosa residencia del hijo de Carlos Romero de Champs en Estados Unidos. El hombre que destapó las propiedades lujosas del ex superpolicía en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna. Hoy nos va a dar detalles en exclusiva aquí en Sin Censura y para enlapolitica.com, su portal, de 3 periodistas, un historiador y un exdiputado que presuntamente se repartieron un botín de más de 1,000 millones de pesos de publicidad oficial en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y nada más para evitar malos entendidos, nada tiene que ver esto con la polémica entre youtubers, no. Ahora sí vamos a hablar de los verdaderos enemigos de México. Esos hijos de la chingada que se sirvieron con la cuchara grande. Y por eso, por lo que vamos a dar a conocer el día de hoy con la investigación de Julio Serroa, renovamos nuestro llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que dé a conocer la lista de los 15 columnistas, de los 15 medios, de los 15 periodistas que fueron servidos con la cuchara grande en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Vamos a hablar, insisto, de 3 periodistas, un historiador y un exdiputado que se repartieron más de 1,000 millones de pesos. Sin pelos en la lengua, sin censura. ¿Querían madrazos buenos, duros? Pues hay que hablar de estas cosas. Los otros son niñerías, son pequeñeces, comparado a esto que vamos a presentarle aquí en Sin Censura. Por cierto, tembló y se sintió en la Ciudad de México 5.5 grados. Tengo entendido que el epicentro fue en Pinotepa Nacional, en Oaxaca, y algunos dicen que no sonó la alerta sísmica. Por cierto, hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ha disminuido el robo de gasolina y que se normaliza el abasto. El director de Pemex dio a conocer los datos. Dice López Obrador que sí se pudo contra el huachicol y se puede con todo, papá, con honestidad y transparencia, con claridad. Vamos a hablar también de esta controversia. Yo no sé a Toño, a don David, a Ceci, al buen Rafa allá en México. Yo no sé qué tanto les haya costado aprender a leer y escribir. Pero yo me acuerdo que cuando estábamos en la escuela, algunos hace más años que otros,
Pero si no aprendías a leer y escribir, si no te sabías los números, si no te sabías las vocales, si no te sabías el abecedario, no pasabas de grado. Bueno, pues la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Esteban Moctezuma Barragán, anuncia que no habrá niños reprobados en primero y segundo de primaria, que pasarán solo yendo a clases. Verdaderamente, de panzazo, dice Toño, verdaderamente para la polémica, para el debate, para la controversia. Por cierto, también hablando de intelectuales, le vuelven a sacar los trapitos sucios a Enrique Krause, salió a defenderlo hasta León, su hijo, desde Estados Unidos, porque Sabina Berman acusa a Enrique Krause, el intelectual de los conservadores, de copiarle un texto y se desata la polémica entre los escritores, entre los autores, entre los intelectuales. Y sin embargo, Punto MX saca un muy buen tema de los que vamos a abordar calientitos aquí en Sin Censura. Todo se piratea en México. Películas, iPhones, Xbox, tenis, agua Bonafont, hasta agua Bonafont. Hasta los totis. Hasta los totis, dice Toño. No. La piratería a todo lo que da en el México en el que el presidente dice que se está acabando la corrupción arriba. La pregunta del millón. ¿Y abajo? ¿Cómo están las cosas, apá? La piratería también es corrupción y hay que hablar de esto sin pelos en la lengua, sin censura. Acusan también al secretario del Trabajo de Querétaro de recibir un soborno de 100,000 pesos y hasta lo acusan de amenazas de muerte. Le digo que el programa va a estar sabroso el día de hoy en Sin Censura. Y al que le salió lo Trump, al que le salió aquel de Let's make Oaxaca great again, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, hijo de Pepe Murat, otro personaje nefasto del PRI, señalado de muchas cosas, el papá de este señor, Alejandro Murat, que es un hijo de su papá y mamá, dice que quiere cerrar las fronteras de Oaxaca con Veracruz, que para que la violencia no los contamine. Le digo que le salió lo Trump. Vamos a cerrar. No más falta que anuncie un muro entre Oaxaca y Veracruz. Don Alejandro, no mame. Lo que se necesita es que se ponga a trabajar para que no haya también violencia en su estado. Y si no hay violencia en su estado, que lo dudo mucho porque hay zonas muy complicadas en Oaxaca, apoye, ayude en las estrategias para que se serene México, para que se pacifique México, no para meterle más controversia y polémica, no sea hijo de la chingada. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Si su extracción es priista y le sale lo priista desde el fondo de su corazón. Y entiendo que las cosas están candentes en Veracruz, en donde sigue la violencia. Ejecutaron a 3 personas en Jalapa y Coatepec. Entiendo que la situación está jodida en otras partes de México. Le hablaba ayer de la situación en Baja California, en donde también gobierna el PAN, en Tijuana, en la considerada como la ciudad más violenta del mundo. Nos duela, nos cueste trabajo aceptarlo. Incluso en donde el presidente municipal, el Patas, diga que esto no es verdad. Escuche bien, nos han dolido los casos de Tabasco, en donde muere un niño, un bebé, en una balacera. Matan a 2 mujeres que iban en la camioneta. Muere un bebé de menos de 1 año de nacido. Hieren a un muchachito de entre 8 y 11 años. Nos duele lo de Veracruz, con esta masacre en Minatitlán. Pero escuche bien lo que pasó en Tijuana, Baja California. Y no me digan que este desmoronamiento del tejido social es culpa del actual presidente Andrés. No me digan, por favor, que en 4 meses a México se lo llevó la chingada. Esto lo estamos viviendo desde el sexenio, por lo menos de Calderón, de Peña Nieto. Escuche bien, esto es terrible. Matan a los padres de una muchachita, de una menor de edad.
y a la muchachita la violan y la obligan a manejar, a viajar en el automóvil en donde sus padres van muertos, asesinados, en la cajuela del coche. Ese es el México que sangra. Ese es el México que nos duele. Y por cierto, para cerrar este preámbulo de Sin Censura, para mostrarle los temas que van a estar candentes, ¿por qué nadie ha dicho esto? O al menos no públicamente y con todas sus letras. A lo mejor nos lo puso de pechito el tema el presidente Andrés Manuel López Obrador y yo lo retomo. ¿Qué cosas, no? El presidente en funciones dice que es ser humano y que sí le da miedo, pero que no es cobarde. Luego de que le colocaran mantas, todo parece indicar que un cártel huachicolero que lo amenaza de muerte. Pero le preguntan, ¿va a reforzar su seguridad, señor presidente? Y dice, no. Sí soy humano y tengo miedo, pero no soy cobarde. ¿Cómo es posible que el presidente en funciones... Bueno, sí sé que cómo es posible con autoridad moral y cuando no tienes cola larga que te pisen. Pero fíjese nada más lo que está ocurriendo en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador amenazado de muerte, pero no está reforzando su seguridad. Y el expresidente Felipe Calderón manda cartas pidiendo escolta. Y Vicente Fox, también el expresidente, dice que un comando armado llegó a su rancho y hasta responsabiliza al presidente López Obrador de lo que le pueda ocurrir a él y a su familia. Le mandan también escoltas militares. O sea que en un México tan surrealista, bizarro como lo vivió Salvador Dalí, lo entendió Salvador Dalí, esa anécdota que nos ha contado una y otra vez Toño, el presidente en funciones amenazado